Si entráis en levantecapital.es descubriréis una empresa de este país, pero con visión global. Es una empresa de asesoramiento estratégico y tienen las sedes, tienen las oficinas ahí donde hay que tenerlas: Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Andorra la Vella. Por tanto, centros de decisión financiera. Hacen muchísimas cosas, pero en definitiva siempre apuestan por valores por empresas. Siempre apuestan por empresas de negocios de alto valor añadido. Hablamos con José Antonio Bueno, Managing Director de Levante Capital Partners. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hablemos de algo que es futuro, pero que ya es presente y algo que de alguna forma nos inquieta, ¿no? Porque desconocemos y por eso nos inquieta, que son los coches autónomos. Hemos oído hablar de Google, hemos oído hablar de estos coches que van solos. Hemos visto algún accidente por ahí que es como que, uy, ¿ves cómo yo ya decía que esto no va bien? Etcétera, ¿no? Hablemos un poco de eso. El coche autónomo, autoguiado, como queramos llamar, es realmente una realidad a la vuelta de la esquina y realmente interesante, porque tiene una componente técnica, una componente económica y hasta social, ¿no? La técnica, yo diría que esto está a la vuelta de la esquina de resolverse. Se da mucho tiempo. Cuando yo estuve en ingeniería hace muchos años, sí, ya había prototipos y experimentos funcionando, eso sí, con unos cacharros enormes al lado del coche. Ahora todo es mucho más pequeñito, todo está mucho más integrado, hay capacidad de cálculo rápido. Y no hace mucho, en el Mobile World Congress en Barcelona, el responsable de digital de Volkswagen dijo que en 3 años lo sabría, ¿no? Pueden ser 3 o pueden ser 5, es igual, pero desde el punto de vista de imaginar que estamos cerca, estamos cerca. El problema no es que haya este tipo de vehículos disponibles, es que hay que hacerlos de manera repetitiva, sí, hay que hacer muchos y además no pueden fallar. Claro. Hablabas del tema de accidentes. Ha habido alguno por ahí y parece que siempre hay el típico que te dice, bueno, ves, ya decía yo que esto no funciona. Correcto, seguro que habrá menos accidentes con máquinas que con personas, pero claro, los accidentes con máquinas tendrán una repercusión tremenda, ¿no? Claro. Pero yo creo que técnicamente hemos de asumir que eso está a la vuelta de la esquina y de hecho ya hay ayudas para la conducción tremendamente potentes y estamos a un pasito y lo tendremos, insisto, decía el de Volkswagen, en 3 años, pueden ser 5, es igual. En el año 2020 y algo, yo creo que lo veremos. Desde el punto de vista económico, sí, aquí hay un cambio fundamental, porque la pasión, el sentimiento por conducir se empieza a perder. Es cierto, ¿eh? El anuncio aquel de BMW, ¿eh? ¿Te gusta conducir? Te gusta conducir, el tío sacando la manita por la ventana, exacto, el coche va a moverse hacia un mundo muy pragmático. Y si uno es pragmático, el coche lo tenemos siempre parado. El coche se mueve un 10% del tiempo, un 15% del tiempo, pero normalmente está parado. Y eso va a llevar a unos cambios fundamentales en la industria. Primero, que tener multimarca es complicado, porque dentro de cualquier grupo multimarca siempre puede explicar muchas variedades de conducción. Si el coche va solo, hay pocas variedades de conducción. Claro. Y por otro lado, desde el punto de vista de uso, van a aparecer una serie de compañías de manera masiva para llevarte a casa, para tener un chofer autónomo siempre. Por lo cual, ¿para qué voy a comprar un coche, no? Claro. Y eso va a derivar en que se fabricarán menos coches. Por lo seguramente. Cual, económicamente, aquí hay un punto. Cambia el modelo de negocio. Radicalmente lo facilita mucho más el coche por uso. Y si entramos en esa visión utilitaria del coche, cuidado, porque los fabricantes que hoy hacen 70, 80 millones de coches al año pueden hacer bastantes menos y eso es un batacazo importante para la industria. Y veo mucho, José Antonio, un concepto de coche como un estándar, como algo genérico, como algo sin atributos, incluso sin atributos de estatus, te diría, ¿no? Porque el coche hasta ahora era un concepto muy de estatus. Ahora si tienes un coche que tiene un estándar medio alto bien, que funciona y que te lleva, lo del estatus cambia, ¿no? Lo podrás adornar con la decoración interior, que si tiene servicios dentro de catering o de revistas, pero es cierto que un coche potente o no, es decir, ¿dónde está la diferencia, no? Claro. Y eso nos lleva a una derivada que es la que dio la tercera, que es la social, que es decir, el mundo digital en general está eliminando muchas cosas no eficientes, lo cual en teoría es correcto, pero nos lleva a una reflexión de qué vamos a vivir, o sea, cómo trabajaremos, ¿no? Porque el mundo digital es muy eficiente y por tanto elimina puestos de trabajo ineficientes, pero vivimos muchas veces esa ineficiencia, ¿no? Claro. Entonces, en el coche autónomo también aparecen conflictos éticos, como en caso de accidente, lo ve el coche, ¿qué hace? Claro. ¿De quién es la culpa? No solamente eso. El coche decide suicidarse por bien de un bien mayor, es decir, si enfrente
prevé que hay 6 muertos y tú vas solo, me suicido. Claro, y eso, la decisión máquina ¿cuál es? decide esto. Claro. El tema de los seguros, ¿aseguramos al conductor o aseguramos a la empresa que fabrica el coche, ¿no? Claro. ¿Puede ir un niño solo al colegio en un coche? O sea, no habrá carnet de conducir, Claro, ¿no? claro. Digamos que la derivada social es tremenda. Temas ¿no? éticos, temas sociales. Absolutamente. Y ahí, o sea, si en la parte técnica lo veo fácil, la económica hay que pensársela, en la parte ética Es estamos infinita, en ¿no? mantillas, exactamente. Y yo ¿no? escuché el otro día a alguien que decía, oiga, dentro de 4 días, por ley, estará prohibido que un ser humano conduzca un coche. Y si hay alguien viendo a un hombre conduciendo un coche, le van a poner una multa. Hombre, en 4 días no, porque tenemos un parque de vehículos tremendo, ¿no? Digamos que toda tecnología nueva tiene una transición. Pero sí que es cierto que la convivencia hombre-máquina siempre es una complicación. Un placer hablar contigo, pensar en voz alta desde la radio. José Antonio Bueno, Managing Director de Levante Capital Partners. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.